Roberto Gómez Bolaños parecía destinado a hacer reír al mundo, pero la historia de su vida empieza mucho antes de que existieran el Chavo, el Chapulín o Chespirito. Empieza en una ciudad de México muy distinta a la de hoy, en una casa donde la imaginación todavía no era un oficio, pero ya estaba esperando su momento para convertirse en destino. Y lo más curioso es esto: cuanto más se acerca uno a su biografía, más claro resulta que su carrera no fue un golpe de suerte ni una simple cadena de éxitos televisivos. Fue la consecuencia de una sensibilidad muy precisa, de una disciplina casi obsesiva y de una manera de mirar la realidad que convertía lo cotidiano en algo memorable. En esta historia hay humor, sí, pero también hay pérdida, trabajo, intuición, ambición creativa y una profunda comprensión de la fragilidad humana. Y eso, en el fondo, es lo que explica por qué sus personajes siguen vivos en la memoria de millones de personas. Nació el 21 de febrero de 1929 en la capital mexicana, en una familia de clase media donde el esfuerzo tenía más peso que la exhibición y donde la vida se organizaba alrededor de la responsabilidad, no del espectáculo. Su padre, Francisco Gómez Linares, estaba vinculado al dibujo y a la ilustración. Su madre, Elsa Bolaños Cacho, sostuvo el hogar con una fortaleza que marcaría a Roberto para siempre. Aquel entorno no era el de un niño al que desde pequeño se le empujaba hacia el escenario. Era, más bien, el de un chico que observaba, que absorbía, que aprendía a leer el comportamiento ajeno con una atención inusual. Y aquí aparece ya una de las claves de toda su obra. Roberto no fue un comediante que inventara chistes en el vacío. Fue un observador. Un lector de gestos, de silencios, de torpezas y de pequeñas humillaciones. Esa capacidad de mirar el mundo con una mezcla de ternura y precisión sería mucho más tarde la base de su humor. Pero antes de eso hubo una infancia marcada por un golpe decisivo. Cuando tenía apenas 6 años murió su padre. Esa pérdida temprana no fue un episodio más en su biografía. Fue una fractura emocional que se filtró en su forma de entender la vida. Su madre quedó al frente de la familia y tuvo que asumir una carga enorme. A partir de ahí, el hogar cambió. El niño que empezaba a formarse tuvo que convivir con una ausencia que, aunque no siempre se mencione en los resúmenes sobre su carrera, ayuda a entender buena parte de su sensibilidad posterior. Muchas de las figuras que creó están atravesadas por la orfandad, la precariedad, la necesidad de ser querido o la lucha por conservar la dignidad cuando faltan casi todas las certezas. No es casualidad. La obra de Roberto está llena de ecos íntimos, aunque casi nunca se presenten de forma explícita. En su juventud estudió ingeniería mecánica en la UNAM, una elección que podría parecer extraña en alguien que acabaría siendo uno de los grandes nombres del entretenimiento latinoamericano, pero que en realidad dice mucho de él. Roberto no era un artista nacido de la improvisación desordenada. Tenía una relación natural con la estructura, con el orden, con la lógica de las cosas. La ingeniería le daba un horizonte de precisión, de cálculo, de método. Y esa base, paradójicamente, terminaría siendo muy útil cuando se dedicara a la comedia, porque sus guiones y sus personajes funcionaban como mecanismos muy bien ensamblados. Nada en su trabajo era completamente fortuito. La gracia aparente escondía una arquitectura muy afinada. Sin embargo, la ingeniería no iba a ser su destino. La escritura empezó a tirarle con más fuerza que las fórmulas, y la televisión, que por entonces estaba convirtiéndose en un nuevo centro de gravedad cultural en México, le ofreció un terreno mucho más fértil. Roberto comenzó a escribir guiones y a afinar una voz propia en el mundo de los medios. No entró de golpe como una estrella. Empezó desde abajo, como tantos autores que después terminan cambiando la memoria colectiva de un país. Su talento estaba en comprender qué clase de humor podía conectar de verdad con el público sin perder precisión ni identidad. En aquellos años, la televisión mexicana se estaba consolidando como una fuerza enorme. No era solo un entretenimiento doméstico. Era una fábrica de referentes. Lo que aparecía en pantalla se colaba en la conversación diaria, en las costumbres de las familias, en la forma de hablar de la gente. Roberto entendió muy pronto que el medio no premiaba únicamente la brillantez, sino la capacidad de permanecer en la memoria. Y eso exigía algo más que ocurrencias.
Exigía personajes reconocibles, ritmos eficaces y un lenguaje que se sintiera cercano desde el primer segundo. Su apodo, Chespirito, surgió de una mezcla de ironía, admiración y juego. Era una forma de convertir la estatura física en un nombre con resonancia cultural, una especie de guiño a Shakespeare que él mismo usó para definirse con humor. Pero el apodo terminaría siendo mucho más que un chiste. Se transformó en su sello, en una firma artística, en una palabra que millones de personas acabarían asociando con una manera muy concreta de entender la comedia. No fue un simple sobrenombre simpático, fue la puerta de entrada a una identidad pública que acabaría eclipsando incluso al hombre detrás del nombre. Antes de convertirse en creador de personajes inmortales, trabajó como guionista en distintos programas y ahí fue desarrollando una intuición extraordinaria para las estructuras breves. Sabía condensar. Sabía entrar en una situación, tensarla y resolverla sin perder claridad. Esa economía expresiva sería fundamental para todo lo que vendría después. El humor de Roberto nunca dependió de la sobreexplicación. Se basaba en la observación del conflicto humano en su forma más elemental. Un personaje quiere una cosa, el mundo le niega esa posibilidad y de esa fricción surge la comedia. Esa idea, en apariencia simple, fue una de sus grandes herramientas. Y entonces empezó a tomar forma algo mucho más grande. En televisión, Roberto no quería limitarse a escribir para otros. Quería encarnar sus ideas, llevarlas al cuerpo, ponerles voz y gesto. Ese paso fue decisivo. Porque una cosa es escribir un texto gracioso y otra muy distinta es comprender cómo ese texto respira en escena. Él entendía los tiempos, las pausas, la torpeza física, la repetición de una palabra, la entrada de un silencio incómodo. Cada uno de esos elementos contribuía a generar una comicidad que parecía espontánea pero que en realidad estaba cuidadosamente medida. De ese proceso nacieron sus primeros grandes personajes, figuras que no tardaron en adquirir una presencia propia. Doctor Chapatín, por ejemplo, ya mostraba algo esencial de su universo, la parodia de la autoridad y la humanidad escondida detrás de la torpeza. El Chapulín Colorado llevaría esa idea todavía más lejos, convirtiendo al antihéroe en un símbolo entrañable. Y más tarde el Chavo del Ocho daría a todo ese mundo una profundidad emocional inesperada. Pero antes de llegar a esa explosión creativa, hay que entender que Roberto estaba ensayando una forma de comedia que no buscaba deslumbrar con sofisticación, sino con verdad popular. Y aquí conviene detenerse un momento, porque lo que vino después cambió por completo la historia de la televisión en español. Roberto no solo iba a crear personajes famosos. Iba a construir un lenguaje común para varias generaciones. Y ese salto no se produce de la noche a la mañana. Empieza con pequeñas intuiciones, con pruebas, con errores, con la voluntad de escuchar al público sin renunciar a la propia voz. El gran secreto de su humor era que nunca trató a la audiencia con condescendencia. Ni a los niños ni a los adultos. Los niños podían reírse de las caídas, de las persecuciones y de los berrinches, los adultos entendían algo más profundo, una comedia sobre la pobreza, la frustración, la dignidad y el deseo constante de encajar. Eso hizo que sus programas no quedaran encerrados en una sola edad ni en un solo tipo de espectador. Tenían una doble lectura, y esa doble lectura explica buena parte de su permanencia. La creación del Chavo del Ocho fue un punto de inflexión. Aunque el personaje empezó en un lugar secundario, acabó convirtiéndose en el centro de un universo entero. El Chavo era un niño sin casa, sin recursos, sin un sitio claro en el mundo. Y aún así conservaba una energía que lo volvía inolvidable. Vivía en una vecindad que funcionaba como una pequeña sociedad, un escenario donde cada personaje representaba una manera distinta de lidiar con la carencia, el orgullo, la autoridad o el afecto. Don Ramón, Doña Florinda, Kiko, la Chilindrina, el profesor Girafales, el señor Barriga, todos parecían moverse dentro de una coreografía social muy reconocible. Lo fascinante es que esa vecindad no era solo un decorado. Era una miniatura del mundo. Ahí aparecían las tensiones de clase, la precariedad económica, la necesidad de pertenecer, la rivalidad infantil, la figura de la autoridad y la ternura que brota incluso en medio del caos.
Roberto entendió que no hacía falta construir una gran epopeya para hablar de la condición humana. Bastaba con un patio, unas escaleras, una barrica, unos vecinos y una lógica emocional muy bien afinada. Mientras tanto, su carrera iba creciendo con una rapidez sorprendente. La televisión mexicana lo adoptó como uno de sus nombres más sólidos y, con el tiempo, sus programas se expandieron por toda América Latina. Pero lo interesante es que el éxito no diluyó su estilo. Al contrario, lo consolidó. Cuanto más conocido se volvía, más reconocible resultaba su lenguaje. Esa consistencia es una de las razones por las que todavía hoy se habla de él con tanta naturalidad. No fue un creador de una sola moda. Fue un autor de larga duración. La clave de todo esto está en que Roberto entendió algo que muchos solo descubren al final de su carrera: el humor más duradero no nace de la actualidad, sino del carácter humano. Una situación concreta puede volverse anticuada. En cambio, la vergüenza, la obstinación, el miedo al ridículo, la necesidad de afecto y la torpeza siguen funcionando siempre. Sus personajes estaban hechos de esas fuerzas. Por eso siguen vivos. Por eso es posible verlos décadas después sin que parezcan reliquias, sino criaturas todavía activas dentro de la memoria colectiva. A nivel personal, también se estaba construyendo una vida compleja. Se casó con Graciela Fernández, con quien tuvo hijos, y durante esa etapa la familia convivió con una carrera cada vez más absorbente. El trabajo de Roberto no era un oficio de horario corto ni de creatividad ocasional. Era una vocación total. Escribir, dirigir, actuar, producir, ajustar, volver a escribir. Esa intensidad fue una parte fundamental de su éxito, pero también fue generando tensiones que con el tiempo se hicieron más visibles. Detrás del hombre querido por millones había un profesional extremadamente exigente, muy consciente del valor de su obra y del peso de mantenerla viva. Y aquí aparece otra idea importante. Mucha gente recuerda a Roberto Gómez Bolaños por los personajes, pero a menudo se olvida que antes de ser un fenómeno cultural fue un artesano de la forma. En televisión, el talento sin método se evapora rápido. Él entendió eso desde muy pronto. Cada gag, cada gesto, cada réplica, cada pausa tenía que servir a la construcción de una emoción precisa. El efecto cómico no era un accidente feliz. Era el resultado de un diseño minucioso. Ese diseño alcanzó su máxima fuerza cuando sus personajes dejaron de ser individuales y pasaron a formar un ecosistema. El Chapulín Colorado no solo era gracioso por sí mismo. Funcionaba dentro de una lógica en la que el fracaso heroico resultaba entrañable. El doctor Chapatín no era solo un médico desastrado. Era una caricatura de la solemnidad. El Chavo no era solamente un niño pobre. Era el corazón emocional de una comunidad entera. Y esa capacidad para hacer que cada pieza dependiera de las otras fue una de las grandes fortalezas de su carrera. Pero todavía faltaba que todo eso se consolidara como un fenómeno masivo sin precedentes. La televisión empezaba a convertirse en una tradición diaria para millones de personas, y las series de Roberto encontraron justo ese espacio. No se trataba de un entretenimiento pasajero, sino de una cita familiar, repetida, casi ritual. Por eso su impacto fue tan profundo. No solo se veían sus programas. Se vivían. Se comentaban. Se imitaban. Se heredaban de padres a hijos. Y esa herencia, precisamente, iba a convertirse en la verdadera prueba de su grandeza. Porque un creador puede triunfar durante una década. Lo extraordinario es cuando su obra sigue siendo relevante medio siglo después. Roberto estaba construyendo algo que no dependía únicamente del momento en que nació. Y eso lo iba a llevar, en la siguiente etapa de su vida, a una posición todavía más compleja, la de convertirse en una figura central de la cultura popular hispana, un hombre admirado, imitado, discutido y profundamente querido, mientras su vida privada empezaba a volverse más difícil de separar de su leyenda pública. En ese punto, su historia ya no es solamente la de un comediante con talento. Es la de un autor que aprendió a tocar una fibra colectiva muy profunda. Y lo que vino después fue precisamente eso, la explosión definitiva de un universo televisivo que transformaría para siempre la forma de entender la comedia en español.
La explosión definitiva llegó cuando Roberto Gómez Bolaños dejó de ser solo un escritor brillante para convertirse en el arquitecto de un universo que millones de personas iban a reconocer de inmediato. A partir de ahí, su nombre quedó ligado para siempre a una idea muy concreta de la televisión, una comedia cercana, popular, capaz de hacer reír a niños y adultos al mismo tiempo, y sostenida por personajes que parecían haber existido siempre. Y lo más importante es que ese éxito no surgió de la casualidad. Fue el resultado de años de observación, de escritura paciente, de ensayos, de intuición y de una comprensión muy fina de lo que mueve a la gente cuando se sienta frente a una pantalla. El mundo de Chespirito no apareció de golpe. Se fue armando pieza a pieza hasta volverse inconfundible. La figura del Chapulín Colorado resume muy bien esa inteligencia creativa. En un panorama saturado de héroes invencibles, él propuso exactamente lo contrario. Un superhéroe pequeño, torpe, nervioso, lleno de dudas, pero movido por una voluntad auténtica de ayudar. Esa contradicción era oro puro desde el punto de vista narrativo, porque desmontaba la idea tradicional del héroe perfecto y acercaba la épica a la experiencia cotidiana de cualquiera. El Chapulín no imponía admiración por su fuerza, sino por su humanidad. Y eso lo volvió inolvidable. El personaje funcionaba porque estaba construido sobre una verdad emocional muy simple: todos quisiéramos ser valientes, pero muchas veces somos frágiles, improvisamos, nos equivocamos y aún así seguimos adelante. Roberto entendió esa tensión mejor que nadie. Por eso el Chapulín no era solo una parodia. Era también una celebración de la voluntad humana cuando se enfrenta al miedo. Detrás de cada entrada torpe, de cada frase repetida y de cada corrección absurda, había una idea muy poderosa sobre la dignidad de intentarlo. El mismo principio se aplicó a El Chavo del Ocho, que acabó convirtiéndose en el gran emblema de su carrera. El Chavo no era simplemente un niño gracioso que vivía en una vecindad. Era una figura de abandono y deseo, un niño que no pertenece del todo a ningún sitio y que, precisamente por eso, busca desesperadamente el cariño de los demás. Esa condición lo vuelve trágico y cómico al mismo tiempo. Y esa mezcla es una de las claves más sofisticadas de toda la obra de Roberto. La vecindad donde transcurre la serie es mucho más que un escenario. Es una pequeña sociedad en la que todos luchan por sobrevivir a su manera. Hay escasez, malentendidos, orgullo, afecto, rivalidad, deseo de reconocimiento y una cierta melancolía que nunca desaparece del todo. Don Ramón vive en el borde de la precariedad, pero conserva una dignidad casi legendaria. Doña Florinda impone autoridad, aunque detrás de esa rigidez se percibe la frustración. Kiko es vanidoso, pero también vulnerable. La Chilindrina convierte la carencia en picardía. El profesor Girafales trae consigo la promesa frustrada del orden y del saber. Y el señor Barriga encarna la presión constante de la deuda y el cumplimiento. Lo notable es que ninguno de ellos es plano. Todos tienen una función cómica, sí, pero también una carga humana muy reconocible. Roberto no escribía muñecos. Escribía comportamientos. Eso hace que la serie siga viva más allá de su contexto original. Los espectadores no solo veían escenas divertidas. Reconocían formas de estar en el mundo. Y aquí hay una clave que explica por qué su éxito creció tanto y tan rápido. Chespirito no ofrecía humor alejado de la gente, sino humor salido de la vida diaria. Sus tramas parecían pequeñas, pero tocaban nervios universales. La necesidad de pertenecer, el miedo al ridículo, la rivalidad entre vecinos, la autoridad excesiva, la pobreza digna, la infancia incomprendida, todo eso estaba ahí, disfrazado de comedia ligera. A medida que el programa se consolidaba, Roberto también consolidaba su posición como una figura central de la televisión mexicana. Ya no era solo un creador más. Era el responsable de uno de los lenguajes cómicos más identificables de todo el continente. Y eso lo obligaba a sostener una enorme presión. El público esperaba continuidad, frescura y familiaridad al mismo tiempo. Mantener ese equilibrio durante años exigía una disciplina extrema. Él la tenía. Era un trabajador meticuloso, muy consciente del ritmo interno de cada escena y de la importancia de los pequeños detalles. En apariencia,
todo en sus programas parecía natural, casi improvisado. En realidad, cada gesto estaba cuidadosamente pensado. La gracia surgía de la precisión, no del desorden. Y esa precisión era visible también en la manera en que los personajes se relacionaban entre sí, como si cada uno empujara al otro a revelar un rasgo más profundo. Al mismo tiempo, el éxito empezó a trascender fronteras. El lenguaje de Roberto llegó a otros países de América Latina y se integró con enorme facilidad en contextos muy distintos. Eso es especialmente interesante porque sus programas no dependían de grandes referencias locales difíciles de exportar. Su base era emocional, no erudita. Por eso podía ser comprendido por públicos muy diferentes. La risa que provocaba un golpe, una discusión absurda o una confusión de autoridad no necesitaba traducción compleja. La escena hablaba por sí sola. Pero cuanto mayor era el éxito, más se iba ampliando la distancia entre la imagen pública de Chespirito y la vida privada de Roberto Gómez Bolaños. Esa tensión es inevitable en las figuras gigantes del entretenimiento. El público tiende a quedarse con el personaje, no con el hombre. Y el personaje, cuando alcanza una presencia tan grande, acaba ocupándolo casi todo. Roberto vivía en medio de esa paradoja, era admirado por su ingenio, querido por millones y, al mismo tiempo, sometido a una expectativa permanente que afectaba su entorno más cercano. Su primer matrimonio con Graciela Fernández pertenecía a una etapa muy distinta de su vida, una etapa en la que la carrera todavía estaba tomando forma y la familia se construía en paralelo al ascenso profesional. Con el paso de los años, esa relación se fue transformando, como le ocurre a tantas parejas sometidas a la presión del éxito y la exposición pública. Sin embargo, más allá de lo que ocurriera en el ámbito íntimo, lo que interesa aquí es entender que la vida de Roberto no puede separarse de la intensidad de su trabajo. La obra y la biografía crecieron juntas, con todas las complicaciones que eso implica. En ese periodo también fue afianzando una relación muy estrecha con los actores y actrices que daban vida a sus personajes. La televisión de Chespirito no era solo un conjunto de textos brillantes. Era también un sistema de energías, una comunidad de interpretación en la que cada intérprete aportaba algo esencial. La química entre personajes no surgía sola. Se construye en set, en ensayo, en repetición y en la capacidad de sostener una dinámica colectiva muy reconocible. Roberto era el centro de ese sistema, pero no funcionaba en solitario. Su mundo dependía de una coreografía conjunta. Y justo en este punto de su trayectoria empiezan a asomar las grietas del costo del éxito. Porque toda obra que se vuelve masiva corre el riesgo de encerrarse en su propio éxito. El público quiere más de lo mismo, pero el creador sabe que repetir sin variar puede agotar la fórmula. Roberto tuvo que caminar constantemente sobre esa cuerda. Debía conservar la esencia y, al mismo tiempo, evitar que la serie se volviera mecánica. Esa tensión fue una de las grandes batallas de su carrera. Lo interesante es que su humor no se agotaba en el chiste aislado. Había una estructura moral detrás. La amistad importaba. La lealtad importaba. El error no era siempre castigado de manera cruel. A menudo se convertía en motivo de reconciliación o de ternura. Eso ayuda a entender por qué sus programas pudieron ser vistos en familia durante tanto tiempo. No se trataba de una comedia cínica ni agresiva. Había en ella una especie de pacto emocional con el espectador. Uno podía reírse sin sentir que todo era hostilidad. Esa calidez, sin embargo, no debe confundirse con simpleza. La obra de Roberto está llena de recursos muy finos. La repetición de frases, los malentendidos encadenados, las entradas y salidas precisas, las reacciones exageradas pero comprensibles, todo eso componía una maquinaria muy bien calibrada. Él entendía que el humor popular no necesita artificios excesivos cuando encuentra su tono exacto. Lo difícil no es hacer ruido. Lo difícil es hacer que una escena parezca sencilla cuando detrás hay mucha artesanía. Con el tiempo, el fenómeno se convirtió en memoria compartida. Las expresiones de sus personajes empezaron a pasar de una generación a otra, y la televisión dejó de ser solo un medio de emisión para convertirse en una forma de tradición familiar. Eso no es poca cosa.
Son muy pocos los creadores que logran que su obra pase a formar parte del lenguaje cotidiano de varios países. Roberto lo consiguió porque sus personajes eran algo más que figuras cómicas, eran símbolos de experiencias muy reconocibles. Y mientras todo eso ocurría en la pantalla, la vida del creador iba entrando en una etapa cada vez más compleja. La fama enorme, la responsabilidad de sostener un universo exitoso, las transformaciones sentimentales y la presión del tiempo empezaban a formar una red difícil de ignorar. El hombre que había dado forma a una infancia televisiva para millones de personas también estaba viviendo sus propias transiciones, sus propias pérdidas y sus propios cambios. En la siguiente parte entraremos justo ahí, en el momento en que el creador consagrado empieza a convivir con el desgaste, las decisiones personales y la huella definitiva que deja en la cultura popular. Porque detrás de la risa siempre hay una historia más larga, y en la vida de Roberto Gómez Bolaños esa historia todavía tenía mucho por revelar. La vida de Roberto Gómez Bolaños entró en una fase más íntima cuando el éxito ya no era una promesa, sino una realidad instalada en cada rincón de su carrera. Ya no hablamos solo del joven guionista que buscaba espacio en la televisión mexicana, sino del hombre que había creado un universo entero y que ahora tenía que vivir con el peso de haber convertido su imaginación en una institución cultural. Y en ese punto, lo que parecía una historia de triunfo absoluto empezó a mostrar otra cara, más silenciosa y más humana. Porque la fama enorme no solo da reconocimiento, también exige una resistencia emocional constante. Roberto ya no podía separar del todo al creador del personaje público. Y esa mezcla, con el paso del tiempo, iba a afectar tanto a su trabajo como a su vida privada. Durante años, su nombre estuvo ligado a la construcción y consolidación de un fenómeno sin precedentes. Sus personajes dejaron de ser simples papeles televisivos para convertirse en figuras compartidas por millones de espectadores. El Chapulín Colorado, el Chavo, Don Ramón, Kiko, la Chilindrina, Doña Florinda, todos ellos vivían en una suerte de memoria común que atravesaba países, clases sociales y generaciones. Ese nivel de identificación es raro en la historia del entretenimiento. Y precisamente por eso, cuando uno estudia la vida de Roberto, descubre que lo verdaderamente extraordinario no fue solo que hiciera reír, sino que lograra que la gente sintiera a sus personajes como parte de su propia historia. Esa cercanía tenía mucho que ver con su forma de entender el humor. Roberto jamás construyó comedia desde el desprecio. Incluso cuando sus personajes eran ridículos, lo eran desde una humanidad reconocible. El Chapulín Colorado no era el héroe perfecto, pero sí el héroe posible. El Chavo no era un niño idealizado, sino un niño que se caía, se equivocaba, se enojaba, tenía hambre, buscaba afecto y sobrevivía dentro de un entorno que a menudo no sabía cómo tratarlo. Esa mezcla de ternura y fragilidad convirtió sus series en algo mucho más profundo que un simple entretenimiento infantil. A medida que el tiempo avanzaba, su figura pública también se hizo más grande y más compleja. El autor ya no era solo un hombre de televisión, era un símbolo. Y cuando una persona alcanza ese nivel de reconocimiento, deja de ser vista de forma completa. El público retiene la imagen más amable, la más famosa, la que mejor encaja con el recuerdo colectivo. Pero detrás de ese retrato hay un individuo que envejece, se cansa, toma decisiones difíciles y carga con contradicciones. Roberto no fue la excepción. En el terreno personal, su vida estaba marcada por cambios importantes. Su primer matrimonio había quedado atrás, y su relación con Florinda Mesa se convirtió en uno de los aspectos más comentados de su biografía. Más allá de los juicios que con el tiempo rodearon esa historia, lo cierto es que su vida sentimental se entrelazó de manera muy intensa con su trayectoria profesional. No era fácil, para nadie en esa posición, mantener una frontera clara entre el escenario y la intimidad. En su caso, esa frontera terminó difuminándose por completo. Y eso es importante porque a veces se olvida que los grandes creadores de cultura popular no viven en una burbuja. Sus vínculos, sus cambios de pareja, sus tensiones familiares y sus decisiones personales forman parte de la biografía tanto como los premios o los éxitos de audiencia. Roberto Gómez Bolaños vivió una existencia en la que lo público y lo privado se contaminaban constantemente. Ese cruce es una de las razones por las que su historia sigue generando tanto interés.
A nivel creativo, además, sus series empezaron a enfrentarse al desafío más difícil que tiene toda obra de éxito prolongado, como seguir siendo frescas sin traicionar lo que el público ama de ellas. Mantener un universo cómico vivo durante años no es sencillo. La repetición puede convertirse en virtud o en desgaste. Roberto lo sabía, y por eso cuidó hasta el extremo el equilibrio interno de sus programas. La clave era no romper la familiaridad, pero tampoco congelarla. Por eso sus personajes se sostenían en una mezcla de continuidad y variación muy bien medida. La gente reconocía al instante al Chavo, al Chapulín, al Doctor Chapatín o al resto del elenco, pero cada episodio ofrecía un pequeño desplazamiento, una nueva forma de poner a prueba esas mismas personalidades. Ese mecanismo es uno de los secretos de la longevidad de su obra. No era un humor estático, aunque sí muy reconocible. Había movimiento dentro de la repetición. También hay que decir que su trabajo funcionaba porque estaba lleno de detalles que no siempre se perciben a primera vista. La risa no surgía solo del texto. Surgía de la gestualidad, del tempo, de la coreografía de cuerpos y voces. Roberto entendía el valor de una pausa, de una mirada al vacío, de un gesto torpe, de una entrada mal sincronizada, de una réplica dicha en el momento exacto. Su comedia tenía algo de musical, aunque no lo pareciera. Cada escena parecía regirse por un compás interno muy preciso. Y aquí aparece una pregunta que ayuda a entender su madurez artística: ¿cómo seguir creando cuando el mundo ya te identifica con una fórmula casi perfecta? La respuesta de Roberto fue seguir afinando, seguir puliendo, seguir confiando en la humanidad de sus personajes. No buscó reinventarse a la fuerza. Buscó profundizar. Y eso es mucho más difícil que cambiar por cambiar. La popularidad internacional de su obra también amplificó su peso simbólico. En muchos países, sus programas se volvieron parte del paisaje televisivo habitual. Se emitían una y otra vez, y cada repetición reforzaba la familiaridad del público. Esa permanencia ayudó a que varias generaciones crecieran con los mismos personajes. Pocas obras consiguen algo así. Y cuando ocurre, el creador deja de ser solo un autor para convertirse en una especie de referencia sentimental compartida. Sin embargo, esa misma permanencia también trae consigo una cierta inmovilidad. La imagen pública de Roberto quedó tan asociada a sus personajes que durante mucho tiempo fue difícil separar el hombre de la máscara. Eso puede parecer una ventaja, pero también impone un límite. Cuando alguien se convierte en emblema, el público quiere conservarlo tal como lo conoció. Cualquier transformación posterior puede generar extrañeza o resistencia. Roberto tuvo que evitar esa tensión durante muchos años. Con el paso del tiempo, su salud empezó a ocupar un lugar más visible. El cuerpo, después de una vida tan intensa de trabajo, acabó reclamando su parte. Y el espectador fue viendo cómo el hombre que tantas veces había representado la energía, la torpeza, la picardía o la resistencia se hacía mayor ante los ojos de todos. Esa transformación produjo una emoción muy particular. No era solo nostalgia. Era también el reconocimiento de que incluso los personajes que nos acompañan desde la infancia están ligados a un tiempo que no vuelve. La madurez de Roberto también trajo consigo una cierta serenidad. Ya no necesitaba demostrar constantemente su capacidad para crear. La obra hablaba por sí sola. Lo que quedaba era la sombra larga de su legado. Y esa sombra era enorme. Su humor ya se había convertido en parte de la memoria afectiva de millones de personas. Eso significa que su influencia iba más allá del entretenimiento. Había enseñado a varias generaciones a reírse de la torpeza sin crueldad, a reconocer la dignidad de los más débiles y a encontrar humanidad en la repetición de la vida cotidiana. En ese sentido, el valor de su legado no es únicamente televisivo. Es también cultural y emocional. Roberto ayudó a definir una manera de narrar lo popular en español. Hizo que la comedia pudiera convivir con la ternura, que el absurdo no anulara la empatía y que la sencillez no fuera sinónimo de poca ambición. Sus personajes parecían simples, pero sus mecanismos afectivos eran muy sofisticados. Y mientras todo esto ocurría en el plano público, él seguía enfrentándose a las contradicciones inevitables de toda vida larga y muy expuesta.
Había admiración, sí, pero también había críticas, interpretaciones, versiones distintas sobre su trayectoria personal y sobre el modo en que se desarrollaron ciertas relaciones de su entorno. Como pasa con cualquier figura tan grande, el relato sobre Roberto se volvió múltiple. Pero incluso en medio de esa pluralidad, hay algo que nadie discute: su capacidad para crear una conexión emocional duradera con el público. En la parte final de esta historia entrará en juego algo todavía más fuerte que la fama: el tiempo. Porque cuando un creador alcanza esa dimensión, la verdadera prueba no es la celebridad, sino la permanencia. Y Roberto Gómez Bolaños pasó esa prueba con una solidez extraordinaria. Su obra siguió viva mucho después de que la televisión cambió, de que aparecieron nuevas formas de consumo y de que la cultura audiovisual se transformó por completo. Por eso, al mirar su vida en conjunto, no vemos solo a un comediante exitoso. Vemos a un hombre que convirtió la observación cotidiana en un lenguaje universal, que supo transformar la fragilidad en risa y la pobreza en dignidad narrativa. Vemos a alguien que hizo de la comedia un refugio compartido. Y ese es un legado que no se extingue con la última emisión ni con la última repetición. Todavía queda la parte final, donde su figura se reencuentra con la memoria de millones de espectadores y donde su historia se cierra no como una despedida fría, sino como una presencia que sigue acompañando a quienes crecieron con él. La última etapa de la vida de Roberto Gómez Bolaños no fue la de un creador apagado, sino la de una figura que ya había dejado una huella demasiado profunda como para depender de la novedad. Su nombre seguía vivo en la televisión, en las reposiciones, en el recuerdo doméstico de millones de personas y en una especie de archivo sentimental compartido por toda América Latina. Y quizá esa sea la mejor manera de entender su despedida del mundo, no como el final de una carrera, sino como la continuidad de una presencia. Porque hay artistas que desaparecen cuando dejan de producir, y hay otros que permanecen incluso cuando el tiempo los aleja de la pantalla. Roberto pertenecía claramente al segundo grupo. Había creado personajes que ya no eran solo suyos. Eran de la memoria colectiva. Con los años, su figura se volvió más serena, más frágil y más simbólica. El hombre enérgico, incansable, meticuloso, que durante décadas había sostenido un universo de comedia, iba dejando paso a una imagen más recogida, más silenciosa, más marcada por el paso del tiempo. Pero incluso en esa etapa había algo profundamente conmovedor: la sensación de que el país entero, y buena parte del mundo hispano, lo seguía mirando con el mismo afecto de siempre. No era solo un creador admirado. Era alguien que ya formaba parte de la biografía emocional de varias generaciones. Ese es, en realidad, uno de los rasgos más importantes de su legado. Roberto no solo produjo entretenimiento. Produjo compañía. Sus personajes acompañaron comidas familiares, tardes de televisión, juegos infantiles, conversaciones entre padres e hijos, y también momentos de tristeza o cansancio en los que una escena conocida servía para reconectar con algo cálido y familiar. Pocas obras logran ocupar ese lugar con tanta naturalidad. Y cuando lo hacen, pasan a vivir en una zona muy especial de la cultura, la del recuerdo afectivo compartido. La fuerza de su obra también se explica porque nunca subestimó al público. Aunque sus programas parecieran sencillos, estaban hechos con una precisión enorme. Había ritmo, estructura, repetición calculada, silencios bien medidos y un instinto extraordinario para dejar que cada personaje revelara su propia fragilidad. El Chavo no era solo un niño pobre. Era una representación del deseo de pertenecer. El Chapulín no era solo un héroe ridículo. Era una defensa de la valentía imperfecta. Don Ramón no era solo un vecino sin suerte. Era una forma de mostrar que la dignidad puede sobrevivir incluso en la carencia. Esa profundidad emocional es la que mantiene viva su obra más allá de cualquier moda. Con el paso del tiempo, Roberto se convirtió en una especie de puente entre generaciones. Los abuelos lo conocían por la televisión de su época, los padres lo heredaron como parte de su infancia y los hijos siguieron viéndolo en reposiciones o en nuevas formas de distribución. Esa continuidad generacional es una de las pruebas más claras de su alcance. Muy pocos creadores pueden decir que han estado presentes durante tanto tiempo en la vida cotidiana de tantas familias. Y esa permanencia no se consigue por casualidad.
Se consigue cuando una obra toca algo esencial. También es importante recordar que su humor tenía una ética muy clara. No se basaba en destruir al débil ni en ridiculizar la vulnerabilidad con crueldad. Al contrario, muchas veces la convertía en fuente de ternura. Sus personajes se equivocaban, sí, pero no por eso dejaban de ser dignos de afecto. Esa decisión estética y moral marca una diferencia enorme respecto a otras formas de comedia más agresivas. Roberto prefería la compasión al cinismo, la empatía al desprecio y la humanidad al sarcasmo frío. Por eso sus historias siguen resultando tan cercanas. Y ahora, al mirar su recorrido completo, se entiende mejor la magnitud de lo que hizo. Nació en una ciudad que cambiaba, perdió a su padre siendo muy niño, estudió una carrera técnica que no terminó ejerciendo, encontró su camino en la escritura, pasó a la actuación, creó personajes inolvidables y terminó convertido en un símbolo cultural de enorme alcance. Esa trayectoria, de por sí, ya sería impresionante. Pero lo que la vuelve excepcional es que todo eso lo hizo sin perder el contacto con la sencillez emocional que alimentaba su obra. Roberto Gómez Bolaños fue un constructor de mundos humildes y al mismo tiempo inmensos. Supo tomar una vecindad, un superhéroe torpe o un doctor ridículo y transformarlos en figuras universales. Eso requiere mucho más que talento cómico. Requiere una comprensión muy profunda de cómo siente la gente, de cómo reacciona ante el fracaso, de cómo busca cariño y de cómo se protege del dolor mediante la risa. Su inteligencia consistió en ver que la comedia no tiene por qué estar separada de la tristeza. A veces, de hecho, nace precisamente de ella. Cuando murió en 2014, no se cerró simplemente la vida de un hombre. Se cerró una etapa de la televisión y, de alguna manera, de la infancia de millones de personas. La reacción pública ante su muerte fue una muestra clara de lo que había significado. Había duelo, sí, pero también gratitud. Porque su obra había acompañado durante décadas a familias enteras y había dejado una marca imposible de borrar. No era solo nostalgia. Era reconocimiento. Reconocimiento a alguien que había sabido escuchar al público sin dejar de ser autor. Y ese equilibrio es quizás su mayor lección. Crear para todos sin rebajar la inteligencia del trabajo. Hacer reír sin vaciar el contenido. Volver popular algo que, en el fondo, estaba hecho con enorme cuidado. Esa es la clase de legado que trasciende las modas y las plataformas. Y por eso Roberto Gómez Bolaños sigue presente. Porque su obra no se agotó en el momento de su emisión. Se instaló en la memoria afectiva de varias generaciones y desde ahí continúa viva. Y, precisamente por eso, hablar de Roberto Gómez Bolaños no es solo hablar de televisión. Es hablar de una forma de entender la emoción popular, de construir personajes que parecían sencillos y que, sin embargo, estaban llenos de capas humanas, de heridas pequeñas, de orgullo, de ternura y de una ironía profundamente inteligente. Su obra tuvo la rara virtud de hacerse universal sin dejar de sonar cercana, como si cada frase, cada gesto y cada caída estuvieran pensados para recordarnos algo que ya sabíamos, pero que necesitábamos volver a sentir. Esa permanencia tiene mucho que ver con la honestidad de su mirada. Roberto no escribía desde la distancia, como si observara a la gente desde arriba. Escribía desde dentro del mundo común, desde sus contradicciones, desde sus pequeñas derrotas y desde esa esperanza tan humana de que, a pesar del caos, todavía hay espacio para el cariño, la risa y la convivencia. En sus personajes casi nunca hay cinismo puro. Incluso cuando son ridículos, cuando mienten, cuando se enfadan o cuando fallan, siempre queda una grieta para la compasión. Y esa grieta es la que convierte su comedia en algo más duradero que un simple recuerdo televisivo. También hay algo muy poderoso en la forma en que su legado ha resistido al tiempo. Muchas obras populares dependen de la moda del momento, del contexto exacto en el que nacieron, de una forma concreta de consumo que con los años desaparece. Lo de Roberto, en cambio, se transformó en una especie de lenguaje compartido. Sus personajes siguen siendo reconocibles porque hablan de lo que no caduca, el hambre de afecto, el miedo al ridículo, la necesidad de pertenecer, la nobleza de quien tiene poco y aún así conserva la dignidad. Esas emociones no pertenecen a una década. Pertenecen a la condición humana.
Por eso sigue siendo tan fácil entender por qué millones de personas lo quisieron tanto. No se trató solo de que hiciera reír. Se trató de que acompañó. Y acompañar, en la cultura popular, es una forma de grandeza que no siempre se valora como merece. Hay creadores que deslumbran y desaparecen. Roberto hizo algo más difícil, se quedó. Se quedó en la infancia de quienes lo vieron por primera vez, se quedó en la memoria de quienes crecieron con sus personajes y se quedó en los hogares donde sus escenas siguieron repitiéndose durante generaciones. Lo más admirable es que consiguió todo eso sin renunciar a la sencillez. Nunca necesitó artificios grandilocuentes para dejar huella. Le bastó con una vecindad, un héroe torpe, un doctor despistado, un niño abandonado y una serie de personajes capaces de revelar, entre risas, la verdad de la vida cotidiana. Y esa es quizá la forma más alta de la narración popular, cuando algo parece pequeño por fuera, pero enorme por dentro. Roberto Gómez Bolaños ya no está, pero su obra sigue funcionando como una puerta de entrada a un mundo donde la ternura y la risa todavía pueden convivir. Y mientras haya alguien que vuelva a escuchar una de sus frases, que recuerde una escena o que comparta sus personajes con una nueva generación, ese mundo seguirá vivo. Porque los grandes creadores no solo construyen éxitos, construyen memoria. Y Roberto construyó una memoria que todavía acompaña, consuela y hace sonreír a millones de personas. Así termina la historia de un hombre que convirtió la torpeza en ternura, la pobreza en dignidad y la televisión en un lugar de encuentro para millones de personas. Pero, en realidad, no termina del todo. Cada vez que alguien vuelve a ver a El Chavo, al Chapulín o a cualquiera de sus personajes, la historia se reanuda. Y eso es lo que hace grande a un creador, no solo haber contado una historia, sino haber conseguido que siga ocurriendo una y otra vez en la memoria de los demás. Si te ha gustado este recorrido, dale a me gusta, suscríbete al canal y acompáñanos en el siguiente video, porque todavía quedan muchas vidas, muchos personajes y muchas historias extraordinarias por descubrir.